Máquina de monstruos. Monstruosidades emergentes en la literatura latinoamericana. Máquina de monstruos. Con Charo Ortiz. Seguimos con más Restos de Hornos y ahora sí, se viene el debut de esta columna llamada Máquina de Monstruos. Y para hablar de esta máquina de monstruos está con nosotros la persona que se va a hacer cargo de todo esto al menos todo el año. Después veremos. Hablo de una amiga personal y amiga de la casa. La licenciada en Letras Modernas, Charo Ortiz. ¿Cómo estás? Hola, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por presentarme. Y acá muy ansiosa por este espacio que me invitaste a inaugurar y a compartir con vos, que se llama Máquina de Monstruos, efectivamente, y que tenemos pensado que sea una columna literaria para recuperar cuentos y autores de Latinoamérica. Así es, así es. Contame que algo se puede ver ahí en el vivo del Instagram y demás, y por supuesto están las promos ahí subidas, pero... Las promos, sí. Bueno, la plaquita Nuestra plaquita. Del Máquina de Monstruos. Contanos de qué vas a hablar hoy. Bueno, voy a contar un poco de qué va la columna, de qué la pensé. Esta propuesta, como dije, va a funcionar como una invitación para conocer autores latinoamericanos y sus producciones literarias y los cuentos, y simplemente va a ser que yo compartir una lectura mía, mi experiencia como lectora de esos cuentos y charlar un poco de las representaciones que nos invitan a sentir y a pensar, sobre todo teniendo en cuenta el eje del monstruo. Y acá cuando digo el eje del monstruo, quiero hacer una aclaración de qué vamos a entender nosotros por monstruo y cómo vamos a utilizar esta categoría para leer y comentar los cuentos que vamos a comentar. Cuando hablo de lo monstruoso, hablo así como de un registro disfórico, personajes que están construidos con un registro disfórico como algo aberrante, como algo contra natura. Y cuando digo contra natura, también tiene que ver con esto de romper el orden establecido. Algo que viene, lo monstruoso está configurado en estos relatos que yo elijo para compartir en esta columna, como algo que viene a romper, algo disruptivo, que viene a romper el orden natural de las cosas y por lo tanto el orden social también. Básicamente el orden social, porque los cuentos recuperan acontecimientos sociales, políticos e históricos. Estos cuentos que he decidido traer para esta columna a lo largo del año. Así que, bueno, en ese sentido nos vamos a referir a la monstruosidad. Por eso se llama Monstruosidades Emergentes en la literatura latinoamericana. Ese es el piecito. Muy bien. Entonces, repito la pregunta del principio. Ahora sí, ¿qué nos traes en esta primera entrega o emisión? Bueno, en esta primera emisión que estamos inaugurando, traje un cuento que se llama Cabecita Negra, de un escritor argentino que se llama Germán Rosenmacher. Todo que se llama. Este cuento, Cabecita Negra, tiene la particularidad de fundir lo político y lo literario en esta sola producción. Básicamente, en la literatura muchos títulos funcionan como ejes de lectura, como guías, como invitaciones de sentido, y en este caso, bueno, creo que muchos y muchas deben saber lo que significa Cabecita Negra. Por si no se acuerdan, lo refresco que durante la época de Perón se denominó Cabecita Negra a estas personas que emigraban desde el interior a el Gran Buenos Aires, básicamente ofrecerse como mano de obra barata y bueno, a laburar, a ganarse la vida, básicamente, el típico migrante del interior. A eso se le llamó Cabecita Negra. Bueno, claramente no eran rubios. Y acá también, esa va a ser la invitación de lectura, y también me gusta que está presentado lo negro, porque el eje de lo negro, de lo invasor y de lo extranjero van a ser tres cuestiones que me
me voy a ocupar de recuperar en la lectura que vengo a proponer. Bien. Así que bueno, si te parece, hablo un poquito del autor, poco, porque de todas maneras pueden encontrar la biografía en Wikipedia. Sí, en el mismo Google está información a la mano. Acá exactamente, buscan como Germán. Dijiste bien la idea tuya, entonces. Exactamente, Germán Rosenmacher, como verán, un apellido judío. Él ha sido un escritor argentino y judío, y recupero estas dos cosas que pueden parecer no necesarias, pero sí lo son, porque configuran la identidad de él y un poco traen a colación esta experiencia vital de él, que se vuelca muchísimo en sus producciones literarias, en sus obras, en sus narrativas. Hay mucho recuperado esta contradicción que él tenía, sobre todo de replantearse su religión judía, su pertenencia o no. De hecho, hubo problemas en un teatro, no quisieron que se ponga en escena una de sus obras de teatro, y con esto aprovecho para decir que él ha sido periodista, escritor de narrativa y también dramaturgo, así que bastante prolífero. Bueno, ha fallecido lamentablemente en 1971, eso sí tengo para decir que no está vivo, o sea que no es contemporáneo, y siempre presente en sus obras el tema del desarraigo, la soledad, la marginalidad y todas estas preocupaciones políticos-sociales que más que nada le surgen a él en su experiencia vital por esta adhesión al peronismo. Es muy interesante ver cómo esta trayectoria de él mismo como persona, su yo vital, que le decimos por ahí en la literatura, se condice con el yo narrativo, con estas experiencias que recupera en su narrativa. Así que, bueno, habiendo presentado un poquito a Germán Rosenmacher, gracias por el matecín, voy a pasar a presentar un poquito el cuento y compartir y leer algunos fragmentillos, cosa de no ocuparnos tampoco todo. El cuento leído dura 16 minutos reloj, así que por eso no lo vamos a leer completo, pero lo recomiendo que lo lean. Lo recomiendo muchísimo, Cabecita Negra y otros cuentos. Acá está el libro, que yo lo voy a mostrar estamos haciendo 2 filmaciones en simultáneo. Cabecita Negra se llama el conjunto de cuentos, o sea, el libro de cuentos que trae varios cuentos, en este caso una edición de 1963, tiene 6, y hay el cuento también que se llama Cabecita Negra, o sea, está el cuento y el libro de cuentos, homónimo. A mí me gusta leerlo y pensarlo como un cuento fantástico. ¿Por qué? Porque tiene esta lógica, o esta que se llama la clave del fantástico, que es, hay un orden establecido y de lo cotidiano, y de repente, pum, surge algo que lo interrumpe. Y es así como funciona este cuento. Vienen los Cabecitas Negras, interrumpen, podríamos decir, el orden del señor Lanari, que es este personaje principal. Voy a leer la primera parte yo lo tengo acá impreso para no rayar el libro. Comienza así. Voy a leer el primer párrafo para compartirlo con ustedes. El señor Lanari no podía dormir. Eran las 3:30 de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, acodado en ese balcón del 3er piso, sobre la calle vacía, temblando, encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa frenético y rabioso como un león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. Bueno, acá está presentada la escena, ¿no? Porque el cuento básicamente se trata de este señor que justamente el personaje está nombrado todo el tiempo como señor Lanari, porque es este tipo de determinada clase social que todo el tiempo pretende ser un señor. Entonces él quiere ser todo correcto, todo honesto, todo alineado con la moral. Y fíjense que empieza con el señor Lanari no podía dormir. Hay algunos grandes escritores que dicen que los cuentos están contados en el primer renglón, en la primera oración, y ese es el principio de todos sus males. Pero no puede dormir, tiene insomnio y está súper angustiado porque él dice en un momento, la noche se hizo para dormir, o sea, se vive de día, se labura, se duerme de noche. Entonces de repente, para tener insomnio y no poder dormir es estar alterando el orden. Rompe todos sus esquemas, digamos, los esquemas personales de lo que él pretende ser como integrante de la sociedad en la que vive, ¿no? Una cosa así. Exactamente, sí, tal cual. O sea, la noche se hizo para dormir, él sufre de este insomnio terrible, esa noche particular, y ese es el comienzo de todo su calvario, digamos, de todos los males.
Él mismo dice acá, ese insomnio era una desgracia, mañana estaría resfriado y andaría bombado como un sonámbulo todo el día, y además nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno, nada más para quedarse fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurriría hacer eso? Bueno, y habla de que la ciudad estaba dormida, de que había un gran silencio, o sea que el cuento nos presenta la noche, el silencio y la irrupción de eso a partir del insomnio, ¿no? Después vamos a ver cómo él fue clave nombrar que se había lustrado los zapatos, porque después viene a, digamos, ese tipo de zapato lustrado, ¿no? Es un tipo que vive mucho de las apariencias. Y en el cuento, bueno, va hablando sobre sus posesiones materiales y las cosas para las que él se sacrificó toda la vida para llegar a una persona de trabajo. Algunas cosas las digo irónicas, no sé si es un tipo que laburó. Cuando hago así estoy siendo irónica. Él tenía su departamento, tenía un auto, no me acuerdo si era un Renault, viste, el clásico modelo de auto de época, casado obviamente, con hijos, una casita de campo, una mucama, y justo ese día, ese fin de semana, se habían ido su mujer con el nene y la mucama a la casita de campo, ¿no? Todas las aspiraciones de la clase media, por lo menos como aparecen, no lo digo yo, es como está configurado en el cuento. Esta no es mi opinión, no es opinión, son datos. Entonces, bueno, estaba ahí, viste, también está muy bueno esto que dicen en ese párrafo que leí, de que él estaba rabioso como un león enjaulado, porque es un recurso que está presente a lo largo de todo el cuento para presentar a los personajes, esto de la animalización, ¿no? Siempre parecen animalizados, sobre todo los otros dos personajes que van a venir a entrar. Entonces, bueno, está el señor Lanari en su noche de insomnio, hay mucho silencio, y de pronto una mujer gritó en la noche. De golpe, una mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras. Bueno, ahí empieza esta interrupción del silencio, ¿no? Tuvimos el insomnio interrumpió la noche y ahora los gritos, o los aullidos mejor dicho, interrumpen el silencio en medio de la noche. El señor Lanari se ve interpelado por estos gritos y sale en búsqueda de su origen, ¿no? Se mete en medio de la neblina y encuentra ahí esta mujer, ¿no? Dice, el señor Lanari quiso hacerla callar, era de noche, podía despertar a alguien, había que hablar más bajo. De pronto gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre anterior a las palabras. Bueno, creo que esto de la irrupción del orden es clave. Hay obviamente una metáfora constante de los cabecitas negras y lo que son representaciones del sujeto peronista, por decirlo así, porque este cuento recupera una experiencia histórica argentina. Por eso hablo del monstruo peronista en este cuento puntual. En otros sábados recuperaremos otras experiencias, no sé, de Chile, de Puerto Rico, y ya no vamos a hablar del monstruo peronista, pero va a ser igual. Va a ser un sujeto marginal, oscuro. Me mata esto de lo anterior a las palabras, viste, que le da más carácter de animal, como que... Y como la famosa frase del aluvión zoológico en relación a lo que había pasado el 17 de octubre, ¿no? Exactamente, sí, digamos, todo cierra con todo, hace referencia a en un momento también este cuento habla es cuando se lavaron las patas en la fuente, ahí en Plaza de Mayo. De hecho lo dice el señor Lanari explícitamente en sus monólogos estos, que en un momento se empieza a volver loco, baja, bueno, la busca a la chica esta y dice, bueno, allí la vio, era una china que podía ser su sirvienta. Y a partir de ahí se empieza a referir la china, la negra, y eso trae esta posibilidad de leer el extranjero invasor, porque negra y china, ¿no? O sea, fíjense cómo las palabras que el mismo texto trae para designar a los otros personajes que no son el señor Lanari, son negros, son chinas, o sea, son realmente extranjeros. Y están configurando de esta manera la otredad, ¿no? Son el otro, el extraño, el que me invade, el que ni siquiera habla, el que es un animal, el que podría ser la mucama. Una cosa que me gusta mucho, me parece un dato, no opinión, que no te cuento, que cuando la describe, ¿no?, que la encuentran en la calle, dice: la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas. Fíjense que eso es como, él tenía un sobre todo sobrio, zapatos lustrados negros, y ella ropa chillona, cocoliche, ¿no? Como el peronista, como aparece configurado como lo estruendoso, lo
¿no? Lo vulgar, justamente lo monstruoso, ¿no? Lo aberrante, lo disfórico. Claramente lo disfórico. En medio de una noche neblina, ella con cosas chillonas, ¿no? Las piernas abiertas, la birra chupada, estaba. Ruido de mate. Bueno, otro de las cosas que me gusta pensar mucho a la hora de invitar a la lectura de este cuento es este tema de la oscuridad y de la neblina, ¿no? Como el señor Lanari, y también del adentro y el afuera. Adentro de su casa, está seguro, sale, va al territorio donde están los negros, de repente aparece un comisario que también está configurado acá, como no dice, el agente era una cabeza más alto que él y lo miraba de costado con desprecio, con duros ojos salvajes, inyectados, malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Y ahí dice claramente, un animal, otro cabecita negra. O sea que ya son los dos cabecitas negras que están ahí. Bueno, nada, el policía lo quiere llevar preso a Lanari porque le dice, ¿qué estás haciendo acá? Ustedes dos están alterando el orden, bla, bla, bla. Y el señor Lanari, que era tan honesto, querido señor Lanari, quiere coimearlo, que pensaba si tenía algún funcionario que conocía, un comisario, bueno, nada, y al último ya no sabe qué más hacer porque para él sería una mancilla caer en cana. O sea, imagínate, un señor honesto, ¿cómo estar en cana? Entonces le dice, venga a mi casa, señor agente, tengo un coñac de primera. Bueno, lo invita a su coñacito. Bueno, entonces el policía agarra a la china, a él, que se van para la casa. Y en la casa de él, acá este tema de la casa, ¿no? Cómo van esta oscuridad, estos negros que están en la noche, en la neblina, en la oscuridad, que están animalizados, entran en el ámbito de su casa, de su hogar. Siempre hay una comparación con este cuento de Casa Tomada de Julio Cortázar. Viste que tiene este leitmotiv de la invasión en la casa y que también como dicen que se puede leer como una metáfora, una crítica del peronismo, puede ser leído en esa clave. Y bueno, y otra vez tenemos esto de lo que irrumpe en el orden, ¿no? O sea, estos negros metiéndose a la casa, invadiendo, foráneos, ensuciando todo, incluso dice ensuciando todo con su viscosidad, metiéndose en la oscura viscosidad. No sé cómo estamos bien con el tiempo. Sí. Bueno, cualquier cosa asume. Tenemos un ratito más, sí. Un ratito más. Bueno, voy a tratar de hacerlo más corto. Igual es corto el cuento. A mí pues me gusta leer. Por ahí media hora leyéndolo. Ahí, viste, como que la chica llega y se acuesta en la cama y se duerme porque estaba mal, estaba descompuesta, estaba borracha. Y es como que en el relato el narrador nos hace ver que el policía era el hermano de la chica, en realidad, y que lo estaba acusando a él. Le dice, viejo verde, vos la perdiste. Como que se ve que esta chica, justamente cabecita negra, había venido del interior enamorada de este señor, que no era el señor Lanari, lo estaban recontra confundiendo. Entonces, pero claro, la china estaba ebria, no podía ni hablar, como para decir, no es ese. Bueno, palabras van, palabras vienen. El policía le empieza a pegar al señor Lanari, a cagarlo a patadas, lisa y llanamente. Vamos a decirlo como dice. A ver si encuentro. Mira, quiero leer esta pequeña cita que dice, en un momento, viste que él está ahí como, ay, estos negros están adentro de mi casa, y yo que mis libros, tenía su tocadiscos, viste, típico, aspiraciones de la clase media. Hoy por hoy, o en algún momento, tendrían un equipo de música, un televisor, no sé ahora cómo viene, porque creo que ya no soy más de clase media, soy de clase obrera, no tengo más electrodomésticos, así que no sé cómo están las casas esas, pero creo que se entra y en el living está el equipo de música y el tele, que bueno, en realidad es algo re normal. Ahí dice, el señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de Plaza Congreso. Ahora sentía lo mismo, la misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo.
no tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar todo eso que no tenía pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano una persona civilizada. Hace esta oposición también civilización-barbarie, que es algo, un eje típico, una tensión que hay siempre en la literatura, sobre todo en el sistema literario argentino, digamos. Esta obviamente que la barbarie son los cabecita negra, que eran literal cabecita negra, o sea, eran negros, seguramente tenían pelo negro, y además eran migrantes del interior, o sea, es bastante literal el cuento, ¿no? Es casi como una crónica. O sea, uno lo lee en clave cuento y es muy lindo. Viste, son esos cuentos que lo empezás a leer y no lo podés dejar de leer. Por lo menos esa es la sensación que me produjo a mí en mi experiencia de lectura. A ver, vamos a ver. Bueno, el negro lo empieza a cagar, el negro, según el señor Lanari, no lo digo yo, lo dice Lanari, el policía lo empieza a cagar a patada, señor Lanari en el piso, y entre que una piña va, piña viene, como que se despierta la china y dice, no es ese. Oh, bueno, entonces, ahí finalmente el señor Lanari, paradójicamente, lo duermen de una piña, ¿no? Queda totalmente tirado en el piso, hecho bolsa, y se duerme. Y dice, bueno, por fin se me va este insomnio. ¡Puc! Se le apaga el tele. Aparentemente se van la china y el policía. Él se despierta el otro día, ya la casa toda revuelta, todo desordenado, él hecho bolsa, digamos, todo golpeado. Y bueno, y ahí termina así, lo quiero leer, creo que tiene mucha actualidad, que es algo que tiene Rosenmacher. Por eso es uno de los escritores claves y representativos de la literatura argentina y ha aportado muchísimo y se sigue recuperando porque tienen este carácter de actualidad sus producciones literarias, ¿viste? Creo que de todo lo que te estoy diciendo podría haber pasado ayer, ¿no? Y eso que el cuento fue publicado en 1962. Tragaba saliva. Algo había sido violado. La chusma, dijo para tranquilizarse. Hay que aplastarlo, dijo para tranquilizarse. La fuerza pública, dijo. Tenemos toda la fuerza pública y el ejército, dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto el señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada. Así que bueno, no sé si cualquier coincidencia con la realidad, no sé cómo es esa frase que dicen. Es pura coincidencia lo que pasa, es pura coincidencia lo que sí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, ahí está. Esa frase. Bueno, no sé si te gustó a vos el cuento. Me gustó la profundización que le diste, lo armado y compartir, sobre todo me quedo con la parte final, no de lo que leíste, sino de lo que es lo histórico, ¿no? Algo escrito en 1962, o sea, 50 años, un poquito más, está vigente, cada tanto vuelve, está vigente, se lee como si el señor Rosenmacher lo hubiese escrito, como decís vos, hace poquito, salió hace poquito el libro. En enero. Así es. Sí. Bien. Así que bueno, era la idea de traer en este caso particular de este cuento, como vuelvo a repetir, la configuración de lo que se llama el monstruo peronista, que es una categoría de análisis que se usa a nivel académico. Quiero aclararlo, no es una ocurrencia mía, pero bueno, cuando la escuché y la conocí, pegué la redonda y me encantó. Una cosa más que quiero aclarar, es que este cuento de Rosenmacher, y en particular Germán Rosenmacher, existe esta metáfora, viste, que hay en el mundo discográfico, que es el one hit wonder, ¿no? Como ese artista que tiene un solo hit y bueno, y con eso. Eso le pasó a Rosenmacher con Cabecita Negra. De hecho, no es por ejemplo, tenemos escritores como Cortázar que son conocidos y reconocidos por una banda de cuentos y producciones literarias, Cortázar, Borges, un montón, que están a la altura, me parece que Rosenmacher tendría que estar en el mismo estante.
porque me parece a mí un texto necesario, un escritor necesario por su trayectoria vital, y el texto, el cuento Cabecita Negra es necesario, y también he leído otros cuentos y algunas obras de teatro, y me parece que también son necesarios. Así que gracias por tener este espacio para recuperar este tipo de representaciones literarias que creo que recuperan acontecimientos históricos que forman parte de nuestra identidad como argentinos y como latinoamericanos, y que realmente después de estos comentarios que hicimos juntos, en los que coincidimos, creo que está bueno que podamos hacerlo, que me parece justo y pertinente realmente. Muy bien, hasta aquí entonces la primera emisión de Máquina de Monstruos con Charo Ortiz, que por supuesto la esperamos el mes que viene con una nueva propuesta literaria, y vamos seguramente, como dijiste vos, a recorrer Latinoamérica con esta columna. Así que Charo, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Adiós.